En esta cuarta parte del tren de tratamiento principal, me enfocaré principalmente en los tipos de dispositivos y la utilización de los productos químicos. Bueno, en cuanto a la aplicación de químicos, una parte se hace en la cámara de integración, donde se aplica el cloruro férrico, que funciona como un coagulante, y se realiza dosificando el químico en unos tanques de almacenamiento de 50 metros cúbicos. Y otra parte que se realiza en la salida del desarenador, donde se aplica un polímero aniónico que ayuda a la floculación. Este se introduce en una tolva, se introduce un bulto en una tolva y con un tornillo se dosifican unos tanques y se mezclan en tres fases. La primera fase, que es la de preparación, donde el químico se mezcla con agua de la misma agua residual. Una segunda que se hace una maduración, una primera maduración y la tercera fase que es una maduración total. Esto se aplica durante 12 horas aproximadamente, entre 8 de la mañana y 8 de la noche, donde se evalúa la concentración de lodo eh, mediante el test de jarras. Entonces, diariamente se evalúan 4 jarras de 2 litros. El horario en que se hace de 8 de la mañana a 8 de la noche es en razón a que en ese lapso de tiempo es cuando más se tiene contenido de material orgánico en el agua. Entonces, ya que la materia orgánica viene con carga negativa, entonces el cloruro férrico lo que hace es ofrecer una carga positiva que contrarresta esta carga negativa y convierte esta materia o los flux, une las partículas sólidas. Luego, durante este proceso, donde las aguas están quietas dentro de los cementadores, se reposan con una agitación lenta por aproximadamente 2 horas y de esta manera se van a sentar los flux en la parte inferior. En caso de que exista de pronto una sobredosificación de cloruro férrico, entonces se aplican polímero aniónico para equilibrar estas cargas. La materia sólida es un lodo en suspensión y si hay solidificación de cloruro férrico, pues esta no se unen las partículas sólidas y no va a haber proceso de floculación. Por lo tanto, no habrá sedimentación. En la planta en este momento se encuentran funcionando 5 sedimentadores en el proceso de desarenador hasta el sedimentador y el agua tarda aproximadamente entre 2 y 5 minutos. Ya en los sedimentadores, luego de aplicar el cloruro férrico y el polímero, entonces estas aguas reposan con el fin de que se le dé el asentamiento a estos flux y de esta manera también se conocen como lodos primarios, que es para ya continuar con el proceso. Se finaliza la línea de agua. En la rejilla de lodo ya se retienen ya partículas más pequeñas o cabellos y bueno, hojas y elementos más pequeños. En este punto se logran concentraciones entre el 1 y el 4% de sólidos totales y se realiza con mayor tiempo, se le dan entre 16 y 18 horas y con una capacidad de más de 3.000 metros cúbicos y una altura promedio de 6.5 metros. También cuentan con un barrelodo para evitar el estancamiento en la parte inferior del lodo. Entonces, esto hace parte del espesamiento. En esta fase, entonces, se aumenta la concentración a 5 o 6% de los sólidos totales. Estos elementos también se desplazan por medio del tornillo de manera ascendente para, para quitar disminuir el porcentaje de humedad y que puedan ser recogidos en la tolva para su extracción. Ya después de esto, entonces ya aquí donde se ve el proceso de digestión, lo que se hace es un proceso de digestión anaerobia donde a unas bacterias consumen los microorganismos y se generan gases, que este es conocido como el biogás. Este es almacenado en unas cúpulas de aluminio y durante la digestión que ocurre se evidencian varios procesos como la hidrólisis, la acidificación, acetogénesis y metanogénesis. Estos procesos lo que hacen es generar altas concentraciones de gases que nos van a servir dentro del mismo proceso para realizar el calentamiento
En la parte final, la deshidratación a partir del calentamiento y la eliminación del agua por evaporación. El biogás se capta hacia un tanque de almacenamiento y luego se utiliza un generador de 12 cilindros que a través de baterías se encarga de producir la energía que abastece el 100% de toda la energía que se utiliza dentro de la petar. La planta tanto para el proceso de tratamiento como para otros procesos administrativos. Sin embargo, no son totalmente independientes, requieren de algunos procesos donde se necesita el servicio público de energía. Ya más adelante, durante la deshidratación de los lodos, entonces se le aplica un producto químico para la eliminación de olores y matar los vectores. En esto se tienen dos tanques de 50 metros cúbicos donde llega ese lodo digerido o el lodo por deshidratar y posteriormente pasan a un filtro donde se mezclan con un polímero catiónico que también nos debe servir como floculante y ayuda a que el lodo pueda ser comprimido por los filtros. Este lodo es pesado, por el polímero se unen por medio de unos rodillos que ejercen una presión y compactan el lodo y extraen el líquido sobrante. Y estas aguas regresan al proceso inicial. Ahora, aquí más adelante vemos una parte donde dice que llevamos a los patios de lodo y cargador de camiones. Esto ya se hace cuando se realizó la deshidratación total y lo que tenemos son unos sólidos que ya están a disposición para la evacuación y disposición fuera de la planta. Las ventajas que tiene el tratamiento primario avanzado, entre estas tenemos una eficiencia en la remoción de demanda biológica de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. Se logra controlar el nivel de ácido sulfídrico en el gas. Se tiene mayor flexibilidad en la operación, ya que se pueden realizar correcciones dentro del proceso y que de acuerdo al test de jarras y a los análisis que se realizan todos los días, se pueden obtener mejores resultados. Se logra la remoción del 63% aproximadamente de sólidos suspendidos totales. Esta es una gran ventaja porque pues es materia que no se está arrojando al río Cauca. Se controlan los niveles de sulfuros en el efluente tratado. Se logra la ayuda con nutrientes al agua, adicional a esto a retirar metales y la carga bacterial que se lleva al afluente. Dentro de este tratamiento primario avanzado, entonces utilizamos el cloruro férrico que viene en estos bultos presentación de 50 kilogramos. Se realiza la preparación en estas tolvas donde se realiza el mezclado. Se almacenan en unos tanques de un diámetro de 3.2 metros con una altura de 6.3 metros y son entregados o dosificados a partir de 7 bombas que las contienen en el desarenador. Es un coagulante que sirve para desestabilizar las partículas permitiendo su aglomeración y se utilizan al inicio de cada desarenador. Este químico cloruro férrico es importante dentro del proceso de floculación. También tenemos el polímero aniónico, que, bueno, su presentación también es en polvo granular. Se mezclan en estas tolvas, les decía que se realizaba en tres fases. La primera fase que es la preparación, una segunda fase que es la primera maduración y una tercera fase que ya es la maduración definitiva. En este caso, ese polímero aniónico también se utiliza como un floculante y sirve para el crecimiento de partículas desestabilizadas y para ayudar a crear los flux. Y se utilizan en el vertedero de salida de cada desarenador y se comienza con el mezclado lento para que se produzcan esos flux. Los sedimentadores primarios son utilizados para la remoción de los flux, dan mayor eficiencia a este trabajo. Decía la recolección de partículas flotantes de grasa y aceite son las natas que se forman y que se deben remover. Entonces, no son flux que van al fondo, sino que es material que queda superficial y se puede hacer su recolección.
La conducción de natas por tolva hacia las cámaras de natas, eh, pues al momento de hacer el retiro, igualmente se llevan por las bandas transportadoras hacia las tolvas para su eliminación y sedimentan los sólidos para formar lodo primario. La extracción también de lodos por bomba hacia cámaras de bombeo de lodos que se hacen a partir de los sedimentadores, del fondo de los sedimentadores y que se llevan por medio de los tornillos hacia la parte superior para realizar esa extracción. Entonces, en la imagen tenemos 4 sedimentadores primarios, a este costado hay otros 4 sedimentadores. Tienen una altura aproximadamente de 5 metros y 47.5 metros de diámetro. Cada uno de los sedimentadores cuentan con un conjunto barredor que va realizando un movimiento de las aguas. Los cuartos de bombas, que son los que permiten pues, el funcionamiento, y tienen una estructura de soporte para la cubierta de dolores. Esto contiene como una tapa que requiere de esta estructura para poderse mantener y que no vaya a colapsar. Entonces, en este caso, como vemos acá, el raspador de superficie, lo que hace es recoger las natas que se forman. Aquí está la cámara recolectora de natas, entonces todo lo que es arrastrado por este raspador de superficie se lleva hacia la cámara recolectora de natas. El conjunto barredor, que en general es toda la estructura que va girando en el sedimentador y va realizando ese mezclado lento para que se produzcan los flows. En esta diapositiva ya podemos ver entonces que tenemos 4 sedimentadores al lado izquierdo, 4 sedimentadores al lado derecho. Aquí se muestra el bypass de pretratamiento al río Cauca. Este bypass pues es dependiendo de si las aguas ya están en condiciones para ser eliminadas al río, de acuerdo a los análisis de aguas que se realicen. Y el bombeo de lodos que se llevan ya para la fase del espesamiento de lodos, donde se van a realizar los procesos de digestión y se genera el biogás. Pues en estos sedimentadores se muestra cómo el ingreso del agua residual es por esta parte y a partir de estas pantallas se va realizando el movimiento del agua de manera lenta, van cayendo los flux o se va sedimentando y este lodo sedimentado es el que se lleva a partir de los tornillos. Por medio de los tornillos se evacúan del sedimentador. En este caso, después de la última pantalla, entonces ya por medio del vertedero se llevan estas aguas hacia el canal. Es un canal perimetral que se une o que sirve para la extracción de estas aguas ya tratadas. Entonces, la sedimentación primaria, en este caso aquí se muestran que son 8 unidades, 8 sedimentadores, que son circulares, como lo hemos visto, de 5 metros de altura, con aproximadamente 47.5 metros de diámetro, en concreto reforzado, y los barrelodos, que también son 8 unidades, son circulares y soportados por una columna central, y tiene un torque máximo de 400.000 Nm. Las bombas de lodos, tenemos 12 bombas de lodos, uno por cada sedimentador y 4 de reserva. Y el sistema de recolección para el cual se tiene un raspador, un deflector, la tolva de recolección de natas y la cámara de natas. Tenemos raspadores, tenemos 8, uno por cada sedimentador. Deflectores también tenemos 8, uno por cada sedimentador. Tolvas de recolección de natas tenemos 16, que son 2 por cada sedimentador y son láminas de acero. Y la cámara de natas, que son 16 unidades, 2 cámaras por cada uno de los sedimentadores y construidos en concreto reforzado. El manejo de natas entonces se hace a partir del barrido en la superficie de los sedimentadores. Posteriormente, cuando se realiza este barrido,
las natas toman dirección hacia el recolector, la recolección en las tolvas de sedimentadores que se encontraban a los lados del sedimentador. Se realiza un rociado que rompe las espumas que se producen hacia las cámaras de natas. Se realiza un bombeo de estas natas hacia la zona de pretratamiento. Posteriormente se realiza un tamizado de estas natas a través de una rejilla fina. Se evacúan de basura las natas y estas natas después se pasan un tamizaje por la trampa de grasas y ya se realiza el retiro y la recirculación del efluente de trampa de grasas al final del desarenador. Este manejo de natas se hace total en el sedimentador y es importante dentro del proceso para lograr mejores resultados de las aguas ya tratadas. Entonces, para el manejo de natas tenemos el sistema de rocío y las bombas de natas. Recordemos que tenemos 16 cámaras de natas. Entonces se tiene un sistema de rocío por cada una de estas cámaras. Tenemos 2 cámaras de natas por cada sedimentador. Además de esto, las bombas de natas tenemos 4 unidades, que son 2 por cámara de natas. Una que es la que se emplea y la otra que está como reserva. Para el manejo de las natas también tenemos las rejillas de natas. Tenemos una rejilla de natas y este transporta los desechos que se obtienen a partir del tornillo helicoidal, que es el que saca estos residuos. Y tenemos la trampa de grasa, que también tenemos una sola unidad y es de forma rectangular. Entonces, en el tema de los lodos, tenemos una primera fase donde hacemos el espesamiento, donde incrementamos la concentración de lodos de un 2% hasta un 5.5 hasta un 7%. Se realiza una sedimentación por acción de la gravedad y se regulan los aportes de lodos del tratamiento a los digestores anaeróbicos. Esto quiere decir que en este punto mantenemos una regulación de cuántos lodos pasan a los digestores anaeróbicos para que no se sobrepase la capacidad de producción de estos gases. Tenemos una segunda fase que es la digestión anaeróbica, donde se estabilizan los lodos, se disminuyendo su contenido de sustancias volátiles, se producen unos sólidos de poca capacidad de descomposición. Esto quiere decir que se eliminan sólidos que no van a ser descompuestos de fácil manera. Se produce el biogás, que es el que se utiliza dentro de la planta, y se reduce la cantidad de los sólidos que se requieren manejar y disponer. Esto facilita el manejo y la disposición final, ya que de acuerdo a estas cantidades, entonces se pueden determinar la capacidad de manejo. Después seguimos con el almacenamiento del lodo ya digerido. Para este logramos un volumen hasta de 3.355 metros cúbicos y se tiene retenido entre 1 y 6 días. Se utilizan 2 agitadores en constante funcionamiento que evitan que estos lodos se depositen en el fondo y sea más difícil la extracción. Y posteriormente la deshidratación de lodos, que lo que se hace es por medio de calentamiento eliminar agua, reducirle la humedad para facilitar el manejo y la disposición final. También por gravedad viajan a 2 tanques de donde son bombeados para la deshidratación y se agrega un polímero para llegar a un mejor filtrado y eh, generando mayor cantidad de flow. Entonces en esta parte vemos los equipos que se utilizan para el espesamiento. Aquí se ve el tornillo que lleva esos sólidos hacia la tolva. Está la tolva. De igual manera se observan acá en las aguas que llegan a los equipos para realizar esa recolección de mayores partículas. En esta diapositiva entonces ya vemos la digestión anaeróbica, que son las tuberías que se utilizan para transportar esos gases hacia estos tanques donde se almacenan donde se almacenan los gases que se producen.
del biogás para continuar con el proceso de utilización de estos gases. Y en esta otra diapositiva, entonces ya vemos la deshidratación de los lodos, donde se ven aquí que se tienen extendidos los lodos para que se logren eliminar la humedad y se puedan ser recogidos y puedan dárselo una destinación final. En este caso, aquí ya vemos los lodos ya con menor contenido de humedad y listos para la disposición final. Igualmente se ve también en esta imagen donde se ve como la compactación de estos residuos después de la deshidratación. Bueno, ya concluyendo, entonces la Petar de Cañaveralejo realiza el tratamiento de aguas residuales aproximadamente entre 5 y 7.5 metros cúbicos por segundo. Esta Petar reúne aguas residuales domésticas que provienen del 50% de los municipios de Cali. A esta planta de tratamiento de aguas residuales ingresan pues, tres tuberías principales, dos que van por impulsión, que provienen del norte de la ciudad, y una por gravedad que se conoce como el colector principal, donde captan aguas residuales domésticas del área urbana, principalmente la zona sur y centro, así como también de aguas lluvias. Los parámetros que da el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, en el plan de saneamiento, permiten diagnosticar si el trabajo de la PETAR está dando buenos resultados o si de pronto hay algunas fallas dentro del proceso. Aunque solicita un tratamiento secundario, la planta no está en capacidad de brindarlo, así que este tratamiento primario es el único que se está realizando y pues de esta manera entonces se está logrando tan solo un 60% de remoción de materia orgánica y contaminante de las aguas para el descargue al río Cauca. Los químicos que se utilizan en esta planta son el cloruro férrico y el polímero aniónico, el uno que es el coagulante y el otro que ayuda al proceso de la floculación. Eh, Además de esto, pues la planta empezó su construcción en el año 97, 1997, y finalizó la construcción en el año 2001, donde entró a operar, pero no entró a operar al 100% por bueno, problemas dentro de la construcción y adicional a eso, que a la fecha no se ha realizado optimización de la planta.